¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Su Doctor Informa. Les saluda el doctor William Bonifaz Bravo. Vamos a tratar sobre los riesgos que pueden desencadenarse en enfermedades principalmente del corazón y las arterias, agrupados bajo el concepto de factores de riesgo cardiovascular. Los factores de riesgo cardiovascular son aquellos que están relacionados con una mayor posibilidad de que una persona padezca una enfermedad cardíaca y de las arterias. Entre estos factores se encuentran la diabetes, el colesterol, la hipertensión, el tabaquismo, la herencia familiar, el estrés, la obesidad y la frecuencia cardíaca. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares provocan la muerte de más de 17 millones de personas en el mundo cada año, siendo responsable del 50% de los fallecimientos que se suscitan en los Estados Unidos. En ese país, por ejemplo, la enfermedad de las arterias coronarias es la primera causa de muerte. Los factores de riesgo cardiovascular pueden ser modificables y no modificables. Entre los factores de riesgo modificables tenemos el sedentarismo o la falta de actividad física. La OMS estima que más del 60% de la población mundial no practica algún tipo de actividad física. De acuerdo a los estudios realizados, practicar alguna forma de actividad física aumenta la esperanza de vida a pesar de los factores hereditarios adversos. Además, la actividad física a cualquier edad brinda protección contra muchos problemas de salud crónicos, especialmente, incluidos las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son los efectos que ejerce la actividad física? Regula el peso y optimiza la utilización de la insulina por el organismo, previniendo, entre otras cosas, la aparición de diabetes. Además, estar activo regula los niveles de la presión arterial, del colesterol, la glucosa, la coagulación sanguínea en el sistema arterial y reduce los niveles de inflamación, lo que en suma protege al aparato cardiovascular. Los estudios demuestran que practicar 150 minutos de actividad física moderada a la semana reduce los riesgos de enfermedad coronaria en un 30%. De hecho, si un individuo tiene factores de riesgo cardiovasculares y se mantiene activo, la evidencia demuestra que esto puede disminuir su riesgo de muerte prematura en comparación con las personas sedentarias que no presentan algún factor de riesgo. Se estima también que mínimos aumentos en la actividad física se asocian con una reducción importante del riesgo, aun cuando exista una enfermedad previa. Las investigaciones han demostrado que el estrés puede ser un factor de riesgo para la salud del corazón. Una vida estresante lleva a las personas a adoptar malos hábitos como fumar, comer alimentos poco saludables y en mayor cantidad. El estrés por sí mismo puede desencadenar cambios en el sistema nervioso y la sangre, lo que conlleva a deteriorar la salud del corazón. Practicar alguna forma de actividad física como caminar, trotar o hacer ciclismo puede aliviar la tensión emocional. Una práctica regular de actividad física puede reducir el riesgo de padecer diabetes, especialmente si se tiene un alto riesgo de desarrollarla. En el paciente con diabetes, el ejercicio mejora y protege la salud del corazón.
Algunos estudios han demostrado que la caminata de 2 horas a la semana reduce la muerte prematura por enfermedad cardiovascular en un 50%. Además, el ejercicio puede regular la glucosa en sangre de los pacientes diabéticos. El tabaco. Desde hace 60 años, los estudios han comprobado que el hábito de fumar está relacionado con el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, en la actualidad, muchas personas aún no son conscientes de ello y de la relación del tabaco con las enfermedades del corazón. El fumador pasivo también tiene incrementado el riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿De qué manera puede el tabaco afectar la salud o provocar daño? Los componentes del tabaco lesionan el endotelio, que es un tejido especializado que tapiza la luz de todos los vasos sanguíneos, incluidos las arterias coronarias que irrigan al corazón. Aumenta los depósitos de grasa en las arterias, altera la coagulación, aumenta el colesterol malo, el LDL colesterol, disminuye el HDL colesterol, que es el colesterol bueno, y promueve el vasospasmo, o sea, la constricción de las arterias coronarias. La nicotina, el componente adictivo del tabaco, aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca. En cuanto a los sexos, la mujer que fuma tiene un riesgo incrementado de sufrir un infarto en relación a los hombres. Por ejemplo, si una mujer fuma de 3 a 5 cigarrillos en el día, duplica su riesgo de sufrir un infarto al corazón. La dieta puede modificar de manera notable los factores de riesgo cardiovascular. Una dieta rica en grasas saturadas incrementa la posibilidad de sufrir una enfermedad cardíaca y un accidente cerebrovascular. Una mala alimentación provoca un 31% de enfermedad coronaria y hasta un 11% de accidente cerebrovascular a nivel mundial. En poblaciones que consumen una dieta baja en grasas, con abundancia de frutas y verduras, hay una reducción del 73% en el riesgo de la aparición de un nuevo evento cardíaco mayor. De igual manera, la dieta alta en sodio, o sea la sal, incrementa el riesgo de hipertensión arterial. Reducir la ingesta de sodio a 1 gramo al día disminuye en un 50% la necesidad de tratamiento farmacológico para la hipertensión. En cuanto al colesterol y el riesgo cardiovascular, podemos decir que los niveles elevados de colesterol, o sea la hipercolesterolemia, representan un factor de riesgo para la salud del corazón. La hipercolesterolemia está estrechamente vinculada con la aterosclerosis. En cuanto a la hipertensión arterial, podemos decir que incrementa el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca, un infarto al miocardio o un accidente cerebrovascular. Incluso las personas hipertensas y que además son obesas, fuman o tienen elevados niveles de colesterol en sangre, tienen más probabilidades de padecer una enfermedad cardíaca o un accidente cerebrovascular. Los valores normales de presión arterial en reposo deben ser menores a 120/80. En cuanto a la diabetes mellitus, pues podemos decir que los pacientes que padecen de diabetes tienen un riesgo incrementado de muerte por enfermedad del corazón, principalmente los diabéticos tipo 2. La Asociación Americana del Corazón estima que el 65% de las personas con diabetes fallecen por algún tipo de enfermedad cardiovascular. Estos que hemos mencionado son los factores de riesgo modificables, es decir, aquellos en los cuales podemos intervenir para tratar de disminuir el riesgo de padecer alguna enfermedad del corazón o las arterias. En cuanto a los factores no modificables, tenemos el sexo. De manera general, podemos decir que los varones tienen mayor riesgo que las mujeres de sufrir un infarto al corazón.
Sin embargo, esta diferencia se reduce de forma significativa cuando las mujeres entran en la menopausia. Este último hecho ha sido comprobado en base a que los estrógenos brindan protección a las mujeres de las enfermedades cardíacas durante su vida reproductiva. Pero después de los 65 años de edad, el riesgo cardiovascular prácticamente se iguala en ambos sexos. En el momento que los factores de riesgo son similares, incluso las enfermedades del corazón, como por ejemplo un infarto, pueden llegar a ser más graves en las mujeres después de los 65 años de edad. La herencia. Los trastornos cardiovasculares suelen tener un factor hereditario. De esta manera se determina que si los padres o hermanos tuvieron un problema cardíaco o de la circulación antes de los 65 años, la persona tiene un riesgo cardiovascular incrementado en relación a alguien que no tenga esos antecedentes familiares. En cuanto a la raza, algunas enfermedades cardiovasculares son más prevalentes en ciertos grupos raciales y étnicos. Por ejemplo, las investigaciones avalan el hecho de que las personas de raza negra sufren de hipertensión más grave y muchas veces más refractaria al tratamiento médico, y además tienen un mayor riesgo cardiovascular que las personas de raza blanca. En cuanto a la edad, podemos decir que se conoce que las personas mayores tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. 4 de cada 5 muertes producidas por una enfermedad del corazón se producen en individuos mayores de 65 años. Con el paso de los años, la función cardíaca tiende a deteriorarse. Este último hecho se demuestra por los estudios de imágenes invasivos que revelan un aumento en el grosor de las paredes del corazón, el endurecimiento de las arterias por aterosclerosis, lo que hace que pierdan su flexibilidad, con lo cual el corazón no puede cumplir su función de bombeo de la sangre a cabalidad. En cuanto al diagnóstico, pues como hemos podido notar, algunas personas tienen un mayor riesgo de padecer una enfermedad cardíaca. Es importante la valoración del riesgo por parte del médico en individuos mayores de 40 años. Como parte del diagnóstico se debe incluir la valoración y el registro de algunos datos clínicos como los siguientes: el consumo de tabaco, los valores de colesterol en todas sus formas y los triglicéridos en ayunas, la edad, el sexo, la historia familiar de enfermedad del corazón, el índice de masa corporal, los niveles de azúcar en ayunas. Si la persona padece diabetes, determinar el nivel de hemoglobina glucosilada, la albúmina en orina y el nivel de creatinina, es decir, valorar la función renal, además de la etnia o la raza. El tratamiento va a depender del riesgo de enfermedad cardíaca que exista. Además, se pueden implementar algunas medidas para mejorar las condiciones generales de la persona afectada, como por ejemplo, dejar de fumar, mejorar los hábitos de alimentación, bajar de peso en caso de que exista sobrepeso u obesidad, practicar actividad física de manera regular, disminuir el consumo de alcohol. Un tema muy interesante en base a lo que hemos comentado sobre los factores que pueden en algún momento incidir en la aparición de una enfermedad cardíaca en una persona. Si ustedes quieren enterarse más sobre este tema, pueden visitar nuestro sitio web Su Doctor Informa, donde podrán conocer a más detalle mucha más información. Además, que encontrarán diversos temas de salud de interés para nuestra comunidad. Los invitamos para que nos visiten y les dejamos nuestro correo electrónico para consultas o inquietudes, y les agradecemos por su atención.